Hermanos, buenas tardes. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta tarde. Para eso los voy a invitar a que abramos la Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice así: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este versículo, hermanos, es el último versículo de este capítulo 15 y es una exhortación que el apóstol Pablo le hace al pueblo de Corinto, y les dice a través de esta exhortación la manera en cómo deben de vivir, cómo deben de enseñar ellos, cómo deben de comportarse. Dice que la primera tarea, la tarea principal, es mantenerse firmes en doctrina y activos en el servicio que es para el Señor. Y el apóstol Pablo sabía que en ese tiempo, en ese lugar, había falsos apóstoles, había lobos rapaces vestidos de corderos sembrando otra doctrina. Y específicamente en este capítulo 15 habla de la resurrección. Estos pseudocristianos decían que no existía la resurrección, y Pablo los exhorta y los invita a creer fielmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que ya se había dado infinidad de veces, se había presentado a ellos, al grupo de discípulos, y a mucha gente se había presentado, y les decía que no fallaran su fe, que se mantuvieran firme y que ellos confiaran en esa promesa hermosa que es la resurrección, porque si Cristo resucitó, nosotros tenemos también esa promesa de resucitar juntamente con todos los que hayamos puesto nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Les decía que deben de estar con una fidelidad doctrinal también, que deberían seguir trabajando en la viña del Señor, y dice, como siempre. Estas palabras, hermanos, les va muy bien a ese tiempo, al grupo de los corintios, y de ahí para acá, en todas las épocas, hasta hoy, aquí, en nuestra época, en este lugar, en este momento, es aplicable 100% para nosotros, como hijos de Dios. Todos deseamos buenas cosas cuando empieza un año, cuando tenemos algún propósito firme. Deseamos cosas buenas, deseamos felicidad, deseamos estar alegres, deseamos ser prosperados, y esto está perfectamente aceptable, hermanos. Como seres humanos lo necesitamos y lo queremos así. Pero es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios nos hagamos propósitos, que hagamos resoluciones mucho más allá que estas cosas terrenales, mucho más allá de esta vida transitoria en la que pasamos todos. Y dice que debemos de hacer una resolución que nos comprometa con Dios, hermanos, que nos comprometa con su iglesia, que nos comprometa con nuestra familia y que nos comprometa al servicio de Él, de nuestro Padre Celestial. Es tiempo, hermanos, de llenarse de esa pasión para servir al Señor. Es tiempo de tener esa devoción para el servicio de nuestro Señor. Fíjense, hermanos, sabemos lo que dice Eclesiastés 1, versículo 2 y 3. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? El rey Salomón estaba hablando sobre la banalidad que hay en todas las cosas que hacemos aquí en la tierra. Las cosas seculares son vanidad, son temporales solamente, no tienen una trascendencia más allá de la vida que nosotros podemos tener aquí. Y dice, hermanos, que todo lo que está debajo del sol es temporal, pero la palabra de Dios nos dice
en este versículo que acabamos de leer, que el trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hagamos aquí en la tierra tiene una trascendencia más allá de nuestra vida terrenal y pasa a la vida espiritual. Podemos ver, hermanos, a través de este versículo 4 actitudes para la vida cristiana. 4 actitudes que son importantes, hermanos, para poder hacer frente a los embates de Satanás, a los problemas de la vida, a las pruebas que tenemos. 4 actitudes que nos van a ayudar, hermanos. Dice este versículo: estad firmes, es el primer principio. La primera actitud que nos enseña la palabra de Dios a través de este versículo, así como Pablo le dijo al pueblo de los Corintios, le dijo que estén firmes. ¿Qué les estaba diciendo cuando les decía estad firmes? Él estaba diciendo que su actitud debe ser estable, que no se debe de mover, que debe de estar bien apoyado, que una persona es constante y que no se deja dominar ni se deja abatir. Eso es ser firmes, hermanos, firmes en la verdadera fe, que todos aprendieron con la enseñanza, con la verdadera doctrina que el apóstol Pablo les había enseñado anteriormente, normas de conducta que les dijo. Y eso es algo que caracterizaba a todos los cristianos que conocían el Evangelio fiel, que el apóstol Pablo les había dejado, no solamente a esa ciudad, a varias ciudades les había dejado este mensaje. Y hermanos, que nada ni nadie nos pueda desviar a nosotros, hermanos, de lo que es el verdadero camino, ni de esa esperanza hermosa que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos no debemos de movernos a través, en esa doctrina, debemos de ser fieles, debemos ser constantes, como vamos a ver más adelante. Esta doctrina de la resurrección debe de ser, hermanos, el ancla de nuestra fe, porque sabemos que Cristo resucitó y Él prometió llevarnos y resucitar a los que hayan muerto en Él. Qué hermosa promesa, hermanos, tenemos. Es una esperanza que nos estimula, nos debe de motivar a ser constantes, a ser pacientes y a tener esa actitud siempre de estar al frente de esas situaciones de adversidad que podemos enfrentar nosotros. Es decir, hermanos, sin dudar de la victoria y el poder de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice, hermanos, que también estar firmes, dice, significa ponerse de pie, mantenerse de pie. Y hay unos pasajes en que encontramos esta frase, hermanos: estad firmes. Éxodo 14, del 13 al 14, Éxodo 14, 13 al 14 dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué pasaje, hermanos? Conocemos la historia. El pueblo de Dios se vería acorralado. A sus espaldas tenía el Mar Rojo y de frente venían los ejércitos egipcios. Y venían con un propósito de exterminarlos, de matarlos a todos ellos. Moisés acude al Señor y dice la palabra de Dios que le dijo: no temáis, le dijo Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes. Él sabía, Moisés sabía de las misericordias, del poder y de las maravillas que Dios iba a hacer con él y con su pueblo. ¿Cuántas veces nos podemos encontrar nosotros, hermanos, como como el pueblo de Israel, en medio de una situación difícil, en la que no vemos una situación, una salida, en la que no vemos un camino y nos sentimos acorralados en las batallas de la vida, hermanos? ¿Cómo reaccionamos ante una situación así?
Podemos tener, así como ellos, el pueblo de Israel actuó con desesperación, actuó con desánimo, con angustia y una sensación y una mentalidad de huir. Así podemos actuar de esa misma manera con los problemas, huir simplemente y ver el problema más grande de lo que es el poder de Dios. Y otra actitud diferente es tomar la actitud de este hombre de Dios, Moisés. Estad firmes y ver la salvación que Dios hará. Hoy podemos tomar esas palabras como una promesa hermosa cuando estamos firmes en la fe, en la doctrina que tenemos como hijos de Dios. Otra manera de cómo podemos estar firmes lo podemos ver en Efesios 6:13. Efesios 6:13 dice así: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Estar firmes, hermanos, delante de Dios. Es un hecho, hermanos, que Satanás va a procurar y ha procurado siempre alejarnos del Señor. Busca aplastarnos, busca destruirnos, que esa fe, que ese conocimiento, que esa doctrina que tenemos caiga por los suelos, que sea hecha pedazos, que dudemos. Él es el maestro del engaño, de la mentira. Pero si nosotros estamos firmes, no cederemos, por muchos que sean estos embates de parte de Satanás, hermanos. Él usará muchas estrategias, usará muchas formas y muchas maneras de poder destruir nuestra vida, nuestra relación con Dios. Pero podemos tomar lo que dice en el libro de Isaías: ninguna arma que se forje contra el pueblo de Dios va a prosperar, ni de parte de Satanás, ni de parte de otra persona. Debemos de ser firmes en medio de esta guerra espiritual, firmes en la libertad que Cristo nos da, hermanos. Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hemos sido libres de ese pecado, hermanos, y nuestra vida se debe de reflejar en buenas obras, en rescatar a las personas, hablarles, hermanos, que Dios haga su obra en las vidas de tantas personas que están destruidas, que no tienen un rumbo, que no saben el camino. Es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad, hermanos. Hay corrientes religiosas, hay sectas que tratan de acercarse a nosotros con un único propósito de allegarnos a ellos, con un único propósito de desviarnos del camino del Señor. Reglas de hombres que nos privan de la firme voluntad de nuestro Padre Celestial. Y fíjense, hermanos, vamos a buscar 2 versículos nada más. Firmes en la fe. Primera carta a los Corintios 16:13. Nuevamente esta frase: estad firmes. Dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Estad firmes en la fe, hermanos. Estad firmes en la doctrina. Segunda carta a los Tesalonicenses nos habla de este aspecto, hermanos. Segunda carta a los Tesalonicenses, versículo 2 y capítulo 2, un versículo 15. Dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El apóstol Pablo sabía la injerencia que estaban teniendo esas personas con una doctrina errónea, con una doctrina falsificada, y sabía que mucha gente se estaba yendo con esas, se inclinaba por esas enseñanzas. Decía el apóstol: estad firmes, firmes en la fe, firmes en la doctrina, firmes en la libertad, firmes en la verdad, hermanos, firmes en el Señor. Un segundo punto, hermanos, que nos habla este versículo, dice la palabra: estad y sed constantes, dice.
Estad firmes y constantes. Constantes, que tiene constancia, dice el diccionario, que tiene voluntad firme y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla. Esta palabra de ser constante nos habla de ser pacientes, de persistir, de avanzar, de perseverar, de insistir, hermanos. Y la vida cristiana, hermanos, es continua. Debemos avanzar, debemos de ser perseverantes siempre. Es toda la vida, hermanos. No solamente creer en el Señor y quedarnos allí, estancarnos, no, sino que debemos de ir avanzando, de ir saboreando el Evangelio, de ir conociéndolo, de tener esas ansias y esos deseos de conocer más y más y más de la palabra de Dios. Conocemos al Señor mientras más estudiamos, mientras más leemos y escudriñamos su palabra. El Señor nos enseña, hermanos. Nos enseña mucho, dice que a través de su palabra, nos enseña a ser constantes en la oración. Constantes en la oración. Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes. Ir siempre, hermanos. Ir siempre adelante. Constantes en la oración. Y lo podemos ver, hermanos, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Él se presentó después de muchas ocasiones a los apóstoles y a muchos hijos suyos, y dice que los apóstoles se reunían y perseveraban todos los días y eran constantes, y tuvieron una relación tan estrecha que el Señor hizo venir a su Espíritu Santo, y todo el pueblo de Dios, sus discípulos, fueron llenos de su poder. La oración, hermanos, es una manera de avivarnos en la iglesia, es una manera de avivarnos en nuestra persona, en nuestra familia, hermanos. A través de la oración podemos acrecentar nuestra relación con nuestro Padre. Ese es el poder de la oración. Y somos constantes también, dice, en la doctrina. Segunda carta de Timoteo 3:14, palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Dice la palabra: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Él sabía que Timoteo tenía una doctrina fiel y verdadera, que a través de su madre y su abuela le habían sido delegadas. Y le decía Pablo: persiste, no te quedes estancado. De lo que has aprendido, ve más allá. Sé firme y constante, le estaba diciendo nuestro Padre. ¿Y qué le decía? ¿Cuál era el propósito de persistir en la palabra, hermanos? De persistir en la doctrina. Pues que nadie nos engañe, hermanos. Cuando estamos bien preparados, no puede venir una persona de otra secta, de otro movimiento, que no sea de la doctrina que es bíblica. Yo creo que nosotros como iglesia nos debemos de sentir bendecidos por mantener y conservar la doctrina 100% bíblica. Y eso es algo que el apóstol le decía a Timoteo, que persistiera en esa doctrina. Nada ni nadie, hermanos, ningún movimiento puede venir y podernos mover si conocemos el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, que nuestro Dios nos ha dejado. Otra manera más de ser constantes es ser constantes en nuestro testimonio. Vamos a ver lo que dice Hechos 26, 22. Hechos 26, 22. Hechos 26, 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dieron que habían de suceder. Nuevamente lo repito, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, dice, hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Estas palabras las estaba diciendo el apóstol Pablo en medio de su defensa ante el rey Agripa. Y qué importante fue el testimonio del apóstol Pablo, que al momento de presentar su defensa, él presentó su testimonio
y cómo el Señor Jesucristo se le apareció y lo convirtió en una persona totalmente diferente, de ser perseguidor a ser un seguidor de nuestro Padre Celestial. Dice la palabra de Dios que el rey Agripa dijo: por poco me persuades. Era tan convincente su testimonio del apóstol que dice: por poco me persuades. Pero un hombre duro de corazón que no dio toda su voluntad a Jesús y buscaba siempre ir en contra del Evangelio. Y hermanos, no debemos de comprometer nuestro testimonio. Cada uno de nosotros tiene un testimonio que debe de ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor. Un testimonio que no debemos echar por la borda con un mal comportamiento, con actitudes incorrectas, con palabras obscenas. Es un testimonio que estamos dando de ser hechos personas nuevas, de dejar a nuestro hombre viejo atrás y ser nuevos delante de nuestro Dios. ¿Sí? Un tercer concepto, un tercer principio, dice nuestro versículo: estad firmes y constantes, y la palabra que sigue dice es creciendo en la obra del Señor. Y dice siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Qué importante es, hermanos, crecer, igual que perseverar, de ser constantes es ir hacia adelante. Crecer, necesidad, implica esta palabra, comunica necesidad de una acción. Es una acción constante, dice, creciendo en la obra del Señor. Es un proceso, hermanos, para todos los hijos de Dios, no solamente en el momento también que aceptamos al Señor, sino que debemos de ir creciendo. Y no necesitar solamente la leche ya. Para el nivel que tenemos, hermanos, es comer el alimento sólido, la palabra de Dios, ¿sí? Ya pasamos por una etapa de ir creciendo a través de la leche espiritual. Podemos alimentarnos con un alimento más sólido, que es a través de la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Un pastor galés, se llama Martin Lloyd-Jones, dice: el único modo de evitar el caer en la vida cristiana es avanzar. La única manera de evitar el retroceso es seguir adelante. No hay otra tal cosa como el quedar estancado en la vida cristiana. Nuestro pastor Fernando Fabián nos decía siempre: adelante. Era su palabra, era su manera de impulsar a la iglesia, a los hermanos, adelante. Y así debemos de tomar nosotros ese ejemplo, hermanos, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice nuestro pastor Fernando también, y grandes hombres que han luchado siempre y que han trabajado para el Señor. Crecer en el amor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 12, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos con otros para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Fíjense, hermanos, los que nos dice nuestro Señor: crezcan en amor unos con otros, hermanos, que nos amemos, que nos respetemos, hermanos, como iglesia, como pueblo suyo, como familia, una familia espiritual. Debemos de crecer, hermanos, debemos de tener esa comunión, hermanos. A lo mejor ahorita que estamos aislados, que estamos resguardados todos en nuestros hogares, o estamos limitados en nuestro ir y venir, y no podemos tener tampoco esa acción de abrazarnos, podemos hablarnos, hermanos, podemos comunicarnos a través de las redes, de los medios que hay, para poder crecer en nuestra relación de amor con nuestros hermanos. Creciendo en el conocimiento de la palabra, creciendo una vez más, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice: para que por ella crezcáis para salvación. Deseemos, hermanos, leer la palabra, deseemos escudriñarla,
Deseemos escuchar las predicaciones que se dan aquí o en las mismas redes sociales que hay, hermanos, predicadores buenos, predicadores fieles al Señor. Deseemos alimentarnos todos los días, constantes, perseverantes también. Crecer en la palabra de Dios. Crecer también, hermanos, en la gracia de Dios. Dice en la segunda carta de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en gracia y en conocimiento. El cristiano es una persona, hermanos, con una vida en desarrollo. El cristiano tiene que experimentar diariamente la maravillosa gracia de nuestro Señor, crecer en esta salvación, en esta libertad que tenemos, libres del pecado, libres de condenación. Debemos de crecer, hermanos, y tener los fundamentos que nuestro Dios nos da a través de su palabra. Un edificio se crea con fundamentos sólidos. Esta iglesia está fundada sobre unos fundamentos muy sólidos, fuertes, que permiten tener esta construcción, y edificios grandes que podemos ver en nuestra ciudad están fundamentados o fundados con fundamentos sólidos. ¿Sí? La vida cristiana es al mismo tiempo una vida y un fundamento firme, hermanos, y con un crecimiento constante hacia adelante, hacia arriba, hermanos. Eso debe de ser nuestra vida como hijos de Dios. Y fíjense, hermanos, lo que dice este versículo. Nuestro versículo dice, estamos en primera carta a los Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, hermanos, constante, siempre. Y dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Las cosas que hagamos aquí son banalidad, pero el trabajo que hagamos tiene un propósito, ¿sí? Acercar a más personas al camino del Señor. Hay obreros que están dispuestos a servir, hermanos, y nosotros debemos de trabajar en ese servicio, en la obra de nuestro Señor y nuestro Padre. Dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo de servicio, de humildad, de sencillez, sirviendo siempre. Toda su vida vivió sirviendo, y así nos dice la palabra de Dios. Trabajando, hermanos, o el trabajo para el Señor no es en vano. Asegura Pablo que gracias a la resurrección todo lo que hagamos no es en vano. Así culmina esta apología en este capítulo, el último versículo, el 58. Dice, creciendo en el Señor, trabajando, sirviendo en la obra de Dios. Y ese trabajo no es en vano, hermanos. El Señor tiene una recompensa para los que dan su servicio a nuestro Padre. Y el Señor no va a olvidar el trabajo, la labor que nosotros hacemos como hijos suyos. Fíjense lo que dice en la segunda carta a los Corintios 5:10. Segunda carta a los Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Somos partes todos y cada uno de nosotros del cuerpo de Cristo, hermanos. Y dice que habrá un juicio. Dice la palabra de Dios que habrá un juicio. ¿Quién hizo lo bueno y quién hizo lo malo? Y por cada cosa que hayamos hecho, habrá una recompensa o habrá un castigo, hermanos. Todo lo que hagamos tiene una consecuencia. Marcos 9:41 nos dice, y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa por las cosas buenas que hagamos. Y por lo que no hagamos también, hermanos. Muchos podemos haber recibido el Evangelio y somos cristianos y nos congregamos aquí, pero no trabajamos para el Señor. No tienen un ministerio, no tienen un compromiso delante de Dios. Y podemos parecernos, algunos de los que no trabajan, a estos hombres que habla dos parábolas importantes, hermanos. Parábolas
No lo vamos a leer porque son pasajes largos, pero el primero está en Mateo 25, 14 al 30, que nos habla las parábolas acerca de los talentos, que a 3 hombres les dio talentos a cada uno de ellos para que los trabajaran. Y en el Evangelio de Lucas 19, del 12 al 27, nos habla que les dio, dice, minas también para que las trabajaran. ¿Sí? ¿Qué es una mina, hermanos? Me puse a investigar eso y dice que una mina es igual a 100 dracmas. Y un dracma es igual a un salario promedio que un trabajador tenía en ese entonces. Quiere decir que una mina es el equivalente a 100 días de trabajo, casi 4 meses de sueldo. Fíjense, hermanos, 100 días de trabajo. Y dice también que los talentos es el equivalente a 60 minas. 6,000 días, hermanos, 6,000 días que estaba dando este hombre a estas personas. Les estaba proveyendo de recursos, de un talento, de dones para que los trabajaran. Y muchos, en ambos pasajes nos habla que vino el Señor y les pidió cuentas. Los que hicieron producir esos talentos dieron resultados y le entregaron al Señor los buenos resultados, los productos de ese trabajo. Pero los que no dieron, los escondieron, los guardaron. Dice en el Evangelio de Lucas, en la parábola acerca de las minas, que el hombre que le dieron una mina, la guardó en un pañuelo y la dejó escondida. Y al que le dio un talento lo guardó, lo cavó un hoyo y lo escondió ahí. No lo hicieron trabajar. Y los dos tuvieron ese mismo concepto del Señor, que era hombre duro, que castigaba y que corregía sin un motivo, decían ellos, prácticamente estaban diciendo eso. Y les dio una recompensa también, que no fue buena precisamente. Pero los que sí recibieron ese talento, esa mina, la produjeron, y el Señor al final les dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo somos como hijos de Dios en cuanto al servicio que estamos prestando a nuestro Padre? Si no tienes un trabajo para al Señor en este momento, yo te invito, hermano, a que te acerques a tu pastor, a que trabajemos juntamente, hermanos, a que hagamos prosperar la obra del Señor. Hay tanta gente que necesita de nosotros, de nuestro trabajo, de darle a conocer el conocimiento de la palabra de Dios. Gente que se está perdiendo, gente que está muriendo en estos tiempos a través de este virus o por medio de este virus, que no están conociendo del Señor. Hoy es tiempo, hoy es momento de trabajar para el Señor, hermanos. Y este versículo dice que el trabajo para el Señor no es en vano. Hagamos resoluciones firmes que impliquen el servicio al Señor, hermanos. Que no desmayemos, que seamos firmes y constantes, creciendo todos los días, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.